Hola, hola, justamente hoy voy a hacer un podcast sobre lo que es mi proyecto de investigación, que es básicamente sobre la música, los playlists y el estado de ánimo. Mi nombre es Luis Francisco Arellano y bueno, vamos a empezar con este podcast. Entonces, para hablar un poco sobre el inicio, vamos justamente a hablar un poco sobre el viaje que fue a hacer estas investigaciones. Y con esto primero quisiera preguntar como alguna vez se han puesto a pensar como la música que escuchamos, especialmente en Spotify u otras apps que nos recomiendan, puede influir en nuestro estado de ánimo. Para empezar este viaje, básicamente, yo hice unas encuestas a más de 100 personas de la comunidad USFQ y descubrí algunas cosas bastante interesantes. Primero, básicamente que el 67% de las personas encuestadas tienen más de 29 años. Además que un 59% se identifica como hombre y el 41% como mujer. Lo más común es que usen Spotify para escuchar música y nada quita que hay algunas personas que usan YouTube Music y Apple Music, pero en general quería hablar sobre lo más importante, que es cómo descubrimos nueva música. La mayoría de personas, un 65%, lo hacen por su cuenta propia, pero un 24% lo hace gracias a playlists recomendadas por la plataforma. Es decir, un cuarto de las personas sí confían en que las apps nos conocen bien y nos muestran música mediante playlists que va bastante de acuerdo a lo que es nuestro estado de ánimo. Aquí viene algo mucho más importante, que es básicamente si hacemos playlists por nuestro estado de ánimo. En general, la mayoría de las respuestas muestran que es un sí rotundo. Al viajar, al entrenar, al trabajar, hasta al jugar videojuegos, las personas ajustan la música según lo que sienten y quieren sentir al hacer sus actividades. Eh, una pregunta también que quería recalcar un poco en este podcast es que cuando les pregunté cuánto influye la música en su estado de ánimo, la mayoría dijo que mucho o bastante. Eh, Así que, por un lado, definitivamente es algo que no es trivial, pero por otro lado, todo el mundo, o bueno, la gran mayoría de personas son conscientes de que la música sí puede influir y tiene un gran impacto en lo que es nuestro estado de ánimo. Pasar a la segunda parte de mi proyecto, y decidí hacer un análisis cuantitativo de playlists. Am, con esto va lo que son encuestas y también un análisis de contenido. Básicamente la anterior parte que mencioné fueron encuestas y ahora yo quería hablar un poco sobre lo que yo encontré mediante un análisis de contenido. Entonces analicé a fondo la playlist Descubrimiento Semanal de Spotify. Eh, es una playlist que la app actualiza cada lunes con canciones que supuestamente te van a gustar. Y lo gracioso es que bastantes veces sí aciertan enseñándote música que sí te podría gustar. Eh, Tuve varios hallazgos mediante esta parte de la investigación. Básicamente clasifiqué las canciones en distintas categorías y unos de mis hallazgos fueron que, por ejemplo, en cuanto al tema emocional, un 33% de canciones eran de desamor o desesperanza, seguido por canciones de celebración y amor. O sea, básicamente es como un cóctel o un gran caos de emociones, por así decir. En cuanto al ritmo, predominaban un montón las canciones lentas. Usualmente, a veces la aplicación podría hacer que los lunes necesitamos más calma, más tranquilidad para empezar bien la semana. Eh, en cuanto al género musical de las canciones que encontré, la gran mayoría eran baladas, con un 43% de las canciones, y indie, con un 26%.
el rock, el rap y otros géneros no aparecieron tanto. Finalmente, otro dato curioso es que el 70% de estas canciones venían con un video musical, ya que esto muestra que la experiencia ya no es solo sonora, sino también podría ser visual. Eh, pero bueno, o sea, esto es como que un poco lo que fue mi análisis cuantitativo con respecto al proyecto. Y ahora yo quisiera pasar a lo que es los diarios de campo, que son básicamente historias reales que pude presenciar. Tengo cuatro situaciones, cuatro casos a los que quería conversar un poquito. Entonces, para empezar, el primer caso que tuve en cuestiones a la música y a playlist y a Spotify es una fiesta en una hacienda, en que básicamente la música empezó con reggaetón, la energía estaba al 100 entre todos, pero a medida que avanzaba la noche y pasaban cosas entre los invitados, la música se volvió más triste, más introspectiva. Habían varias canciones de Billie Eilish y de Sam Smith que comenzaron a sonar y empezaron a cambiar un poco el ambiente de las personas. Eh, la fiesta básicamente dejó de ser una fiesta y era como si todos sintiéramos lo mismo y cantáramos a todo pulmón para dejar y soltar nuestras emociones. Pero eso, de ahí mi segundo caso básicamente fue una noche con mi mejor amigo, Tomás. Básicamente estábamos relajados, fumamos un poco y conversamos sobre la vida, sobre los exes, sobre los dolores. La música que puso Tomás era suave, nostálgica, pero no era deprimente. Eran canciones de Belanova, de Olivia Rodrigo. Entonces, gracias a esto, me di cuenta que la música no solo acompaña las emociones, sino que también puede suavizar el golpe emocional y nos permite sentir, pero sin necesariamente hundirnos en nuestras emociones. El tercer caso que podría hablar es sobre una cena familiar que tuve. Principalmente habla sobre el viaje en carro hacia la cena. En el carro mi papá puso música animada, hasta bailó con mi mamá. Yo no estaba del mejor ánimo, pero esa música logró contagiarme. Eh, Creo que uno de los momentos más importantes de ese viaje es básicamente la canción Paris de Chainsmokers, a la que canté a todo pulmón con mi familia. Y fue un pequeño momento de alegría genuina gracias a esa canción. El último caso, básicamente quería hablar sobre una experiencia individual que yo tuve con la música y con las playlists de Spotify. En una playlist básicamente sonó canciones de FK Twigs y de Billie Eilish. Entonces yo estaba en la ducha, decidí poner música y playlist de Spotify, lo cual tal vez terminó siendo una mala idea, ya que las letras tristes de las canciones me golpearon. Recordé a mi ex, sentí nostalgia, dolor. También fue un momento de reflexión, casi de bajón, y se sintió un poco como si fuera culpa mía por simplemente haberlo puesto play. Eh, Creo que el aprendizaje de todo esto es que nosotros decidimos si queremos sumarnos a la emoción o evitar la emoción de las canciones en que están a nuestro alrededor. La música está ahí, pero nosotros elegimos si hundirnos o nos elevamos con ella. El siguiente paso de mi investigación que yo quería hablar es básicamente sobre una revisión de literatura, a lo que decidí hacer un análisis de 6 textos escolares o no escolares, de investigación, que pueden ser de universidades, pueden ser de internet. Ah, la información que saqué de estos es bastante interesante. Creo que dos textos como que bastante importantes que me llamaron la atención es uno, por ejemplo, que la influencia de la música eh,
influye en el estado de ánimo y la memoria. Básicamente, una de las citas más importantes que encontré es que las melodías seleccionadas producen cambios en el estado de ánimo de los sujetos, pero no hubo diferencias significativas en el número de palabras recordadas correctamente. Lo que usualmente depende, y de lo que vi es que la gran mayoría de personas no se enfocan tanto en las letras de las canciones, sino que también va mucho más de acuerdo con el ritmo y la melodía de la canción. En base a esto yo concluí que podríamos decir que la aplicación de la música como elemento generador de la construcción social y personal del hombre viene acompañada de una amplia gama de beneficios, tanto individuales como colectivos, y que van desde el desarrollo de funciones cognitivas y físicas. De ahí otro texto como que me llamó bastante la atención es uno que va mucho más de acuerdo a lo que es Spotify y habla bastante sobre la playlist Discover Weekly. Entonces el texto básicamente se llama Escuchar Spotify, algoritmos, perfiles y modulaciones en las plataformas de streaming musical. Esto es básicamente sacado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y básicamente lo que habla esto es que investiga y resume lo que es el poder del algoritmo y sobre cómo las playlists como Discover Weekly es una de las mayores portadas de la aplicación, que busca una estructura similar al de las redes sociales, y esto hace un guiño a anteriores textos revelando que Spotify busca una interfaz más enfocada en llevar la atención que ser un servicio de streaming, lo cual esto marca un inicio a una nueva era en la industria de la música. Una cita que me llamó un montón la atención sobre lo que fueron los análisis de textos es que Discover Weekly es hoy la propuesta más desarrollada por Spotify para la personalización musical. Se trata de una playlist de 30 canciones actualizadas una vez por semana y hecho a medida para cada usuario de acuerdo a sus gustos plasmados en sus escuchadas anteriores. Para terminar, sobre lo que fueron las investigaciones de literatura, quería hablar sobre el último texto que tengo guardado, que es las playlists de Spotify, una forma de curatoria musical contemporánea. Básicamente este texto se centra en la existencia de curadores de Spotify y cómo todos nos convertimos en uno al analizar las playlists. Buscamos difundir y en general encontrar música que nos vuelve tanto en cuidadores de esta música y en espectadores. También el texto nos habla sobre una moda en la cultura ante el entretenimiento rápido y lo compara con las playlists. Como muchas canciones asustan y básicamente haces una lista corta de canciones con una temática que de cierta forma mantiene tu atención. Una cita que me llamó mucho la atención sobre justamente este texto es que aunque Spotify es hoy la plataforma de streaming más popular de nuestro país, no pareciera que estuviésemos siendo como consumidores y generadores de contenido, retribuidos de buena manera. Es por eso que como muchos servicios o plataformas de Internet, asegurar su permanencia en el tiempo es todo un desafío. Esto va un poco con lo que es como mi investigación de literatura sobre lo que es la música de Spotify y las playlists. Para terminar, quería hablar un poco sobre lo que fue la última parte de mi investigación, que fueron las entrevistas. Las entrevistas fueron una parte muy muy interesante de mi investigación y tal vez mi favorita. Siento que me fue bastante bien y pude como que encontrar respuestas muy muy interesantes con respecto a todo esto que fue las playlists y las opiniones generales sobre las playlists y Spotify. Eh, para empezar, mi primera entrevista fue con Francesca Chávez. Con ella logré hablar bastante. Hablamos un montón sobre lo que fue Spotify, si la música y las playlists de Spotify están muy presentes en lo que es nuestra vida diaria. Habla sobre justamente el acceso que nosotros tenemos a las playlists, a la música, y cómo en general esta música nos construye una
visión sobre la realidad bastante interesante. También de forma que las playlists y el algoritmo nos conocen bastante y logran formar igual playlists y cosas que nos llaman la atención y que pueden ir muy de acuerdo a cómo nos sentimos en el momento y qué es lo que nosotros queremos encontrar a lo largo de nuestros días. Una de las cosas más interesantes es que Fran habló sobre tres playlists particulares. La primera siendo Bad Bitch, que habla sobre, por ejemplo, cuando ella quiere sentirse empoderada. Eh, Encontró esa playlist que usualmente busca canciones que hablan sobre el empoderamiento femenino. eh, y que esas son cosas que a ella le encanta. Por otro lado, ella habló sobre una playlist que es un poco al opuesto, que habla sobre canciones tristes, canciones sad, canciones en las que ella quiere sentir un montón sus emociones y, y sentirse bajoneada un poco, por así decir. Esta playlist ella lo llamó como canciones para llorar debajo de la lluvia. Ella explicó básicamente que mediante todas estas playlists hay canciones como para todo tipo de mood y de igual manera hay playlists que se crean en base a diferentes tipos de mood. Eh, el último playlist que ella me recomendó y me comentó es canciones de señora dolida. Y usualmente ella menciona que es una playlist que ella usa bastante, por ejemplo, si ella quiere limpiar la casa, si está trapeando, si está barriendo. Y en general eso le ayuda un montón como a convivir con sus obligaciones en la casa y mantener la limpieza, por así decir. Eh, Como que varias alternativas y varias respuestas que encontré a lo largo de la entrevista es que la música influye bastante en lo que es nuestro estado de ánimo, pero al mismo tiempo que nosotros somos bastante conscientes sobre esto mismo y que nosotros también somos los que decidimos qué es lo que queremos sentir en ese momento. Nosotros tenemos el poder de escoger la música que queremos escuchar, de forma que el algoritmo sí nos conoce y nos puede recomendar música, pero no necesariamente nos influye de tal forma en que tiene total control sobre nosotros. Más bien dicho, nosotros tenemos el control, nosotros somos los que juzgamos al algoritmo y decimos sí, el algoritmo me sirve ahorita o no, más bien el algoritmo no me está sirviendo mucho en este momento. Una de las cosas más interesantes con la entrevista de Fran es que ella menciona que efectivamente el algoritmo le conoce muy bien, le podría reconocer como una persona interesante, especialmente con una línea particular que dice, básicamente es una línea eh, que dice que ella no estaba segura, que se manejaba la aplicación de Spotify como una red social, pero que sí le pareció interesante y que básicamente sí lo vio pasar, o sea, como que sí lo vio bastante disponible, sí lo vio como una opción bastante llegada. Em, por otro lado, listo. Por otro lado, Francesca mencionó que básicamente ella sentía que Spotify la reconocía como una persona que le gusta el indie mexicano triste. Esto es bastante interesante porque esto básicamente nos muestra que el algoritmo sí podría conocernos, pero no necesariamente nos influye, no nos altera. No es no es una mente calculadora o controladora en ese aspecto. Eh, con respecto a mi segunda entrevista fue con Israel Flores. Y esta fue bastante interesante porque fue una persona que no estaba tan de acuerdo con en general las playlists de Spotify. Él no se sentía muy cómodo con lo que fueron las playlists de Spotify y en general mencionaba constantemente que él no era un muy grande seguidor de lo que son estas playlists, de que en verdad él no le afectan tanto, que él no las usa tanto. Pero fue difícil encontrar como respuestas con respecto a mi tema
para esta presentación, pero llegó un momento muy interesante en el que él mencionó que le gustaba lo que son las podcasts, justamente como lo que estoy haciendo ahorita. Pero él básicamente dijo que los podcasts son gran parte de su vida, que él escucha podcasts todo el tiempo y que realmente él usa Spotify para escuchar podcasts y que los podcasts son su contenido que más usa, que más ve, que más se beneficia, por así decir. Y esto es súper interesante porque Spotify se maneja con dos tipos de contenido, que son la música en general y también los podcasts. Y lo interesante de sacar de esto es que los dos se manejan mediante las mismas reglas y los podcasts funcionan bastante similar a lo que funciona la música. Por lo que el algoritmo, todo lo que funciona mediante la influencia, mediante cómo te sientes, mediante a qué buscas tú mismo y cómo tú mismo te influyes en tu propio estado de ánimo, va tanto de la mano como de la música como de los podcasts. Entonces, eso me pareció súper interesante. Sentí que el momento en donde empezó a hablar sobre los podcasts, el entrevistado empezó a dar unas respuestas muy similares a lo que fue la primera entrevistada, obviamente sobre diferentes temas, siendo la música y los podcasts, pero las respuestas fueron muy acertadas. Ambos no tenían ningún conocimiento sobre que a Spotify como aplicación se considere una red social en vez de un servicio de streaming. Esto es por el formato que se maneja la aplicación de Spotify. Eh, y eso creo que es como que lo más importante que logré encontrar como de mis entrevistas. La verdad que fue una parte súper interesante. Fue, como mencioné, una parte que a mí me fascinó de hacer toda esta investigación porque se sintió como si fuera lo que más pude sacar información real, interesante y al mismo tiempo el proceso de hacer las entrevistas para mí fue muy divertido y muy chévere. Para terminar un poco sobre esta investigación, quería concluir un poco sobre lo que es mi respuesta a la pregunta de investigación, lo cual es lo que descubrí básicamente. Mi pregunta de investigación era bastante cómo las playlists de Spotify influyen en nuestro estado de ánimo, y a lo que logré encontrar es como que no necesariamente las playlists de Spotify influyen en nuestro estado de ánimo directamente. Hay muchísimos factores que se tienen que ver como que con una lupa para poder nosotros dar una hipótesis y dar una respuesta como que concreta a esta pregunta. Creo que como que una respuesta bastante literal y bastante importante para lo que es esta pregunta es que nosotros somos los que influimos en nuestro propio estado de ánimo. La música no tiene ningún poder, no tiene total control sobre nosotros como para tener una influencia directa en nuestro estado de ánimo, pero nosotros sí podemos usar a la música o a las playlists como una herramienta para, de cierta forma, incentivar, elevar, controlar o manifestar nuestras propias emociones. Nosotros ponemos poder música triste cuando estamos felices para entristecernos, de la misma forma que podemos poner música feliz cuando estamos tristes para estar un poco más felices. También encontré que el algoritmo no es una herramienta muy perfecta, es una herramienta que todavía está evolucionando, es una herramienta que todavía no tiene tanto poder sobre nosotros. Nosotros más bien somos los que juzgamos a este algoritmo, que nosotros realmente no tenemos mucho en mente, no lo sentimos totalmente útil, aunque solo a veces puede encontrar cosas muy chéveres para nosotros. Pero de la misma forma que mencioné antes, el algoritmo no puede influir en nuestro estado de ánimo porque nosotros somos los que juzgamos y permitimos que este algoritmo o las playlists influyan en nosotros o no. Eh, Eso es un poco de lo que quería hablar en cuestiones a lo que es mi podcast. Eh, Muchas gracias por escuchar este podcast y espero que les haya gustado. Y eso, muchas gracias.